Santiago, te damos la bienvenida al Universal. Nos complace mucho que hayas accedido a esta entrevista, sobre todo de un tema coyuntural que es tan importante. Con eso dicho, si te parece, podemos pasar a las preguntas. Sí, claro. Gracias por la invitación a conversar. Gracias a ti. Mi primera pregunta sería, si crees que existe una diferencia entre el uso de las inteligencias artificiales como herramientas para la creación y el plagio del que han sido acusados ciertos servidores, ¿no? Por ejemplo, Midjourney o DALL-E. Se la promueve como una herramienta a la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial como estructura tecnológica abarca un montón de disciplinas de investigación dentro del machine learning, del deep learning. Desde la agrupación que fundamos hace un par de años, que se llama Artes Ética, que es una autoorganización de creativos y creativas de distintas disciplinas audiovisuales, de la escritura, el sonido, de distintos países de Latinoamérica y de España, discutimos la implementación o los desarrollos no controlados de inteligencia artificial generativa, en específico porque vemos cómo muy rápidamente se implementa y se usa para sustituir puestos de trabajo en distintas áreas creativas, en el desarrollo de videojuegos, en los fondos, diseño de personajes, en el cine, en la ilustración, en las portadas del libro, en trabajos de traducción, en trabajos de escritura incluso, como de primeros borradores para ensayos o artículos periodísticos. Vemos cómo en muchos medios digitales de información se generan artículos a partir de la no lectura, sino a partir de la introducción de artículos periodísticos de distintos medios, pasados por un modelo generativo que entonces extrae como ideas principales y arma un articulado veloz artificialmente, y eso también sustituye a pasantes en medios periodísticos, a escritores o redactores que ya están trabajando en los medios hace tiempo. Entonces vemos de modo preocupante cómo principalmente desde el punto de vista de lo laboral hay una sustitución de puestos de trabajo, hay una afectación a creadores originales de obra, por ejemplo en imagen o en canciones o lo que fuera, porque estos desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial generativa se han capacitado capturando un volumen infernal o un arsenal tremendo de obras de arte vueltas mercancía, capturables matemáticamente por estos modelos probabilísticos para generar derivados de ellos sin que los creadores o las personas que aparecen en esas fotografías o videos tengan conocimiento de que están siendo utilizados de esa manera. No hay una compensación económica para ese uso y obviamente no hay un consentimiento. Entonces lo que buscamos a través de organismos como Artes Ética es poder concientizar a personas que están en el campo del arte o a editores para que no usen de modo tan liviano este tipo de tecnologías. Y hasta ahora de todos los modelos que se están implementando en el mercado, como ChatGPT, o sea, todo lo que es el abanico, vos mencionabas recién a DALL-E, que también junto a ChatGPT son de OpenAI, como Stable Diffusion de Stability AI, que es como el primer modelo de código libre para generar imágenes. Todos esos modelos derivan de una base de datos que se construyó de modo espurio, que es Lion 5B, que es la base de datos de imágenes, al menos para los modelos generativos de imagen, que se construyó con supuestos fines investigativos. Por eso se dieron permiso para, con fines investigativos, sin fines de lucro, poder capturar esa masa fenomenal de imágenes. El archivo Lion 5B tiene casi 6.000 millones de imágenes. Si las quisiéramos ver, vos y yo, todas, viendo 10 imágenes por segundo, que es algo difícil de capturar, nos tomaría 10 años ver todas las imágenes. Para que tengamos más o menos una noción a escala humana de lo que implicaría percibir ese volumen de imágenes capturadas. Lo que hizo el CEO Emad Mostaque de Stability AI es fundar ese archivo de investigación en Múnich que se llama Lion,
con esos fines investigativos capturar este volumen de datos, ordenar, sistematizar esa cantidad de imágenes y cedérsela a su otra compañía, Stability AI, para desarrollar Stable Diffusion, que es el modelo base que usan todos los otros servidores generadores de imágenes, que son Midjourney, como vos mencionabas bien, DALL-E o Leonardo. Hay un montón que se derivan del mismo software. Entonces, según lo que hemos investigado y de las bases de datos de las que se sirven, ningún modelo generativo de imágenes está construido de modo ético ni compensando a los autores de los cuales se sirve como fuente de capacitación de su modelo generativo para entonces producir todos estos derivados. Por eso discutimos que, además del problema ambiental, digamos, de los recursos energéticos y de agua, por ejemplo, que requieren los servidores para funcionar, además hay un recurso humano que se está explotando y ese recurso humano valioso, porque son los que han producido las imágenes originales de las cuales se sirven estos modelos, están siendo parasitados computacionalmente, parasitados incluso sin saberlo por los propios usuarios de la tecnología. Sí, los desarrolladores de la tecnología lo tienen bien claro, y en virtud de que estos modelos generativos van ocupando la resolución de las tareas más simples o las de mediana complejidad, por ejemplo en un medio editorial. Yo empecé como ilustrador de libros infantiles, en la parte de literatura de manuales escolares. Quizás los primeros trabajos a los que me llamaron eran hacer algunos fondos o algunas imágenes más genéricas, menos requirientes de una voz autoral, porque uno, por ahí siendo más joven, no encuentró todavía su voz y su complejidad en lo que uno puede aportar. Pongámoslo en plano teórico eso. Voy a esto, para ser más concretos. Cuando uno empieza en un trabajo, hace las tareas más simples. El otro problema derivado de esta forma de parasitismo con respecto a los autores más consagrados o más conocidos en los medios es que si se empiezan a ocupar con material sintético, con material artificial, los puestos de trabajo que podrían tomar los que salen de las academias, la inserción laboral también de los que están estudiando o que terminaron recién una carrera y se van a insertar en un medio, empiezan a ser ocupados por estos motores de generación artificial y tampoco van a encontrar el campo donde desarrollar sus conocimientos las personas, ¿no? Entonces, esto pone en crisis no solamente a los que estamos en el mercado laboral o que tenemos un trabajo conocido, sino que a los que quieren entrar en el mercado laboral y a los que están estudiando también. Entonces pone en crisis todo el sistema de la formación de artistas, de pensadores críticos, porque esto no solo tiene que ver con lo artístico, digo, es muy conocido el caso del estudio Ghibli y todo esto que se está polemizando en estos días sobre cómo OpenAI parasita la estética del estudio Ghibli. Pero después hay un problema mucho mayor, que es ¿para qué vas a hacer una carrera entera de arte? Yo tengo mi respuesta, ¿para qué? Creo que hay un montón de respuestas a ese para qué. Pero en el sentido de la inserción laboral, hace mucho más difícil que antes poder entonces decir, bueno, termino de estudiar tal carrera o dejo la carrera pero quiero formarme por mi cuenta. No hay dónde insertarte para ir resolviendo problemas de carácter creciente que te hagan alcanzar un nivel de excelencia en tu trabajo, en lo que sea, en la escritura, en la voz, etc. Mencionabas lo de Miyazaki. Justo mi siguiente pregunta iría sobre ese tema. En redes sociales recientemente, ¿no?, se abrió este debate, ¿no?, justo es ChatGPT, para poder generar una imagen que tiene un estilo similar al de Miyazaki. Y por ende, este estilo consolidado por la gente que trabaja en el estudio Ghibli. ¿Qué opinas de que esta inteligencia artificial permita a un usuario con solo una descripción obtener una imagen con dicho estilo? Yo particularmente me metí a trabajar y a discutir, primero a comprender el fenómeno, después a organizar colegas y a discutir y debatir en distintos espacios la implementación de esta tecnología, porque encontré ya hace un par de años en la promoción de Midjourney y de Stable Diffusion, dentro de las listas de artistas a emular por esta tecnología, mi nombre, entre otros 700 o casi 1000 movimientos del arte pictórico y nombres propios a ser emulados por estos modelos. Con lo cual, digamos, este fenómeno no es algo que impacta en mi conversación en el plano teórico, sino en el plano directo, así como pasa con el estudio Ghibli o con el nombre de Miyazaki en específico.
estos modelos también imitan mi trabajo usando mi nombre como parte del prompt o petición que puede hacer el usuario para direccionar la conformación estética del estilo o sí, la conformación estética de la imagen que produzcan. Lo que pasó es que cuando estos modelos se lanzaron hace ya 2 o 3 años, se recuperó este video donde Miyazaki habla frente a estos desarrolladores de IA de hace como 10 años atrás o 9 años atrás, creo que fue en 2016, y él planteó claramente su enemistad, digamos, con estos desarrollos tecnológicos y con la idea de que era una buena cosa que la tecnología produjera dibujos, imágenes y tal sin la necesidad de personas. Entonces creo que ahora OpenAI atacó directamente con este desarrollo nuevo de ChatGPT de ofrecer a los usuarios un modelo que imite la estética del estudio Ghibli como una respuesta directa para atacar la figura del estudio, de los trabajadores del estudio y en particular de Miyazaki, que es un poco quien conduce estéticamente el espíritu, la estética, la morfología de los personajes, sus características gestuales, las texturas, la resolución de los fondos. O sea, hay un montón de artistas. Digo, si recordamos cómo se hizo La princesa Mononoke, que es una película de cerca de los finales de los 90, que es como una hazaña total de un grupo de personas frente a ya las primeras animaciones por computadora y demás. Ellos resolvieron todo a mano en esa época. Por eso digo que es una hazaña a nivel humano, más allá de las tecnologías que ya se empezaban a implementar en animación. Entonces, creo que siempre Miyazaki fue, como cabeza del estudio, un propulsor, un defensor del trabajo sensible de un corpus de personas que son una cantidad de corpus, cantidad de cuerpos cohesionados detrás de la construcción de una narración, de una simbolización y de una emoción que ahora parece que inmediatamente puede ser replicada en un plan de máscara, ¿no? No deja de ser sorprendente lo que hacen las máquinas. Ahora, no sé si debiéramos alegrarnos tanto de que, digamos, una serie de memes que son una serie de síntesis impersonales de fragmentos de una producción cultural un poco más compleja, como sea una película, un suceso histórico, lo que fuera, se convierten en una imagen fácilmente reconocible por todos, como una especie de moneda de cambio, y que ahora aparece con otra máscara, pero no tiene mayor chiste. Ahora, si esto que le sirve, si esto para qué sirve, sirve para legitimar una tecnología parasitaria de lo que han producido los creativos más valiosos dentro de la cultura general mundial. Digo, en el caso del estudio Ghibli es un estudio de Japón, pero que conocemos bien incluso en México o en Argentina, de donde vengo. Y que se convierte en una mercancía, como en un bien de consumo súper banal que se puede emular en segundos, pero no estamos viendo a toda la fuerza de trabajo que se lleva puesto eso, no de ser implementado para generar un contenido en redes sociales, sino en los estudios de animación o en los trabajos o en los estudios caseros donde producimos las pinturas o dibujos que terminan ilustrando libros, como es el caso de a lo que yo me dedico, ¿no? Y esas desapariciones o esos borramientos son más silenciosos que tan ruidosos respecto de cuando desaparece un estudio tan conocido como este. Que no quiero decir que esto vaya a generar la desaparición del estudio Ghibli. Entiendo que no va a pasar. Entiendo que el mismo Miyazaki habla de la desaparición del estudio o del derrumbamiento del estudio Ghibli, pero será en algún momento más adelante, no por OpenAI. Vale. Pensando en el ámbito a la creación de un marco legal que pueda proteger, ¿no? O darle derechos a estos creadores que tienen su obra en la internet, ¿no? En ese sentido, ¿qué mecanismos legales crees que puedan comenzar a usarse para que los artistas puedan defender su obra, ¿no? Ante estas inteligencias artificiales o ante las compañías, ¿no? Que son las dueñas de esas inteligencias? Yo creo que tienen que pasar varias cosas. Una, que haya una regulación de ahora en adelante en el sentido de que todo nuevo desarrollo de inteligencia artificial generativa que pueda afectar al ámbito educacional o al ámbito creativo, laboral en sí, tengan que pasar por un control de cómo se desarrollan y cuáles serían las consecuencias de esa implementación, para que
todo lo nuevo no empiece a aparecer y ser lanzado al mercado como si nada, generando estas desestabilizaciones, donde los mismos CEOs de las empresas, como OpenAI, admiten que esto va a afectar en un 80%, en un 70%, en un 50% en las estimaciones más optimistas, el desempleo, ¿no? Entonces digo, estamos hablando de un fenómeno mundial de rapidísima implementación o adopción o adaptación que implica el desempleo de una porción gigantesca de personas en todo el mundo, con lo cual eso es una desestabilización al sistema económico muy amplio, de los cuales estas personas dueñas o gerentas de estas empresas no se van a hacer cargo, sino que nos tendremos que hacer cargo la sociedad en su conjunto y los estados. Entonces ahí hay un problema que los privados van a trasladar a los estados, a lo público, y de lo cual me parece que lo público debiera hacerse cargo entonces de no recibir esa afectación de modo tan suelto de cuerpo, como se dice en Argentina. Perdón. Respecto de hacer este control, implicaría que las empresas desarrolladoras hagan un transparentado de los datos que utilizan como fuente de entrenamiento de sus modelos, para que entonces se pueda ver si hay afectación de determinados artistas que no están dentro del dominio público, o sea que no pueden ser explotados por el público en general. Y si cumplen con esas normativas, entonces no se afectaría directamente un parasitismo sobre esas obras que tienen autores o herederos vivos, digamos, que son tenedores de esos derechos sobre esas obras. En definitiva, siempre va a haber una afectación de estos autores en término indirecto, aunque su obra no sea utilizada para generar derivados, porque si bien si pudieran explotar las obras dentro de las obras que estén en dominio público, los derivados de la obra en dominio público también van a afectar a los artistas contemporáneos que estén vivos produciendo, ¿no? Pero la afectación no va a ser tan directa como que ofrezcan la emulación de todo tu trabajo de modo gratuito, ¿no? Eso podría implicar que determinados artistas que tengan una estética fácilmente replicable por la tecnología pierdan demanda de su trabajo, o sea, no tengan demanda de trabajo, y esto es algo fatal, digamos, para estas personas en particular, y para el desarrollo y evolución de esa obra. Entonces, poder tener un control sobre las bases de datos que se utilizan y cómo se construyen para entrenar los modelos generativos es una parte del asunto. Después lo otro es que los usuarios de las plataformas de modelos generativos no puedan introducir cualquier tipo de obra para que se generen derivados, porque uno puede utilizar esta tecnología solamente por comando escrito y utilizar la base de datos que tenga, que se haya utilizado para entrenar el modelo generativo, o bien introducir un archivo de sonido, que es una canción de algún artista que no está en dominio público, o una imagen o una fotografía, y que la máquina genere un derivado. Ahí debiera haber también un tipo de filtro para que si esa obra vos no tenés derechos de poder explotarla, bueno, no la puedas introducir al modelo y generar derivados por tu cuenta. Entonces, esos puntos me parecen que serían los principales de tomar control en un plan regulatorio que debiera desarrollarse en términos regionales, no de cada país en particular, porque al funcionar estas plataformas online no están sujetas a las regulaciones de solo determinados países, sino que es muy importante ver dónde están los servidores, ¿no? Y que a nivel regional haya un marco regulatorio que pueda complicar los vericuetos legales por los cuales puedan seguir operando estas tecnologías más allá de las jurisdicciones de los estados, ¿no? Por ese lado habría como un principio de regulación posible. Lo que tenemos claro es que la afectación en términos laborales y educativos que se ponen en crisis es muy fuerte. Y después está la cuestión de los sesgos de entrenamiento de estos modelos, que en el uso van condicionando a los propios usuarios y a quienes nos pongamos en relación con esos contenidos en redes sociales, porque diseñan también una interpretación de lo real o de hechos reales que se van distorsionando en función de los sesgos de entrenamiento de los modelos generativos, de los sesgos políticos y estéticos de los usuarios, que a su vez son súper condicionados por esos sesgos iniciales, y en la medida en que eso se expande masivamente por la capacidad de penetración y de replicación que tienen estos modelos que se generan muy rápidamente,
bueno, también modifican la percepción, los criterios estéticos y el discernimiento de quienes somos meramente usuarios de las redes sociales, ¿sí? Por donde circulan estos contenidos artificiales en mayor medida. Aunque ya podemos ver en libros que están impresos aquí fuera de donde nos estamos conversando, portadas de libros que están generadas así con inteligencia artificial, traducciones e incluso el contenido entero. Digo contenido porque todo parece que se vuelve contenido, ¿no? Pero digo, el material que hace a una novela o una serie de cuentos o de ensayos teóricos generados también de esta misma forma. Y no tenemos manera de comprobarlo más allá de creer en el criterio del editor que aclare o no si eso es un contenido artificial o es un contenido supervisado por una persona o es un contenido co-creado, que me parece un término extraño, o es algo absolutamente creado por una persona en función de su lectura, su interpretación y su escritura. Okay. Desde que comenzó esta tendencia de crear imágenes que emulan a Ghibli o a Miyazaki, el gasto de agua ha sido apabullante, ¿no? O sea, leía que son más de 216 millones de litros, ¿no? En 5 días. ¿Crees que se puede comenzar a regular el uso de las inteligencias artificiales también desde el impacto al medio ambiente, de los grupos que luchan por, ¿no? Sí, es que la tecnología desarrollada por estas Big Tech, las grandes compañías de Silicon Valley, tienen por objetivo, y lo dicen ellos mismos, habría que buscar la nota donde el CEO de Runway, que es la empresa amiga de Stability AI que desarrolla video generado artificialmente, plantean que ellos lo que buscan es producir el contenido y tener la distribución de ese contenido. Por ende, lo que están buscando es pasar por encima de todo tipo de costo de producción. A quien está en cámara, quien maquilla, quien hace diseño de vestuario, quien escribe, en fin, poder ofrecer directamente al cliente, por eso la distribución es en lo que piensan, del contenido ya terminado. Con lo cual, lo que vemos es que esta tecnología lo que busca es sustituir mano de obra y no están interesados en qué es lo que pase con las grandes mayorías poblacionales del mundo en términos de lo que aportan a la sociedad como valor por su experiencia, en cualquier área de trabajo. Porque esto viene a sustituir nuestras capacidades cognitivas en distintos tipos de tareas, de mediana, de baja y de alta complejidad cognitiva. Entonces, no están pensando en cuáles son las consecuencias ambientales del problema, ni tampoco las consecuencias del desplazamiento en los puestos de trabajo o en los espacios de aprendizaje de las personas en sí. La cuenta que estos muchachos están haciendo cierra, les da bien, con una porción muy pequeña de personas incluidas dentro del funcionamiento de esto. Entonces, sí, claramente hay que pensar en que esto hay que discutirlo, no solo en términos de derechos humanos, como marco general que englobe la problemática de lo humano en sí, sino como derechos laborales. Nosotros nos centramos en los derechos de propiedad intelectual, particularmente yo los promociono como aquella forma de producir un capital por parte de cualquier persona que pueda acceder a una educación pública, que en México la tenemos, que en Argentina la tenemos, y que eso es como una garantía, siendo ciudadanos y accediendo a las mínimas cosas, poder tener una formación para poder producir un valor en el área de investigación, en la educación, en el dibujo, en la música, y es la posibilidad de que cualquier persona, sin ser heredero de nada, por propio esfuerzo formativo y de la comunidad educativa que también nos brinda con su esfuerzo el acceso a esa educación, poder producir un capital que sea propio. Esta tecnología pone en crisis justamente la forma de producción de capital desde el estrato más bajo social y lo concentra en el estrato superior, ¿no? Como todo lo que se captura de la pirámide estructural societaria o de la sociedad en sí, parece como que todo se privatiza, ¿no? O sea, por eso ahora pasamos de la sociedad a estructuras societarias, que parecen más la estructura de una empresa.
Pero así está funcionando todo. Y esto viene a acelerar los procesos de concentración de capital. Entonces, vuelvo a la cuestión de la propiedad intelectual como aquel derecho fundamental por el cual se puede cualquier ciudadano formado en una educación pública construir un capital propio y a partir de eso construir otra serie de bienestares que se derivan de esto. Ahora, si de todo lo que producimos, de todo lo que pensamos, escribimos, anotamos, digitalizamos de alguna manera u otra persona digitaliza, eso se puede explotar por cualquier plataforma, WhatsApp, la que estemos usando o incluso nuestro sistema operativo que ahora está monitoreado por inteligencia artificial y donde estas funciones de autocompletado en los programas de escritura, en las redacciones de los emails y todo eso es computable por los dueños de los sistemas operativos o de las plataformas privadas que usamos. Bueno, todo lo que hacemos permanentemente dentro de cualquier dispositivo digital es capturado por las máquinas para generar derivados contra nuestros propios intereses. El truco de la cosa es que nos cuentan que esto es en favor de todos, ¿no? Para democratizar el acceso de todos a la creación artística. Pero cuando somos usuarios de un modelo generativo como estos, lo que hacemos nosotros es comandar en base a nuestro deseo y nuestra inaplicación cognitiva algo que va a resolver la máquina. Con lo cual, cuando nos dicen que accedemos democráticamente todos a crear, no estamos creando, estamos comandando la generación de un derivado de otra masa gigantesca de obras y en donde nuestra experiencia, nuestra sensibilidad, nuestra curiosidad, nuestro temor no va a ser trabajado, procesado para dar en una resultante que tenga que ver con nuestra propia experiencia o nuestra identidad. Entonces no estamos nosotros siendo parte como usuarios del proceso creativo de enriquecer a la sociedad, de enriquecernos mutuamente en el sentido de lo que nosotros ponemos como valor distintivo, como creativos, en circulación social, sino que estamos siendo meros clientes de una generación que está completamente automatizada, en la medida en que menos intervengamos nosotros, y la gran noticia según las empresas es que cuanto menos esfuerzo tengamos que hacer, es decir, menos intervenga la persona humana, más fácil es, más fluido es el procesamiento computacional para generar estos derivados. Entonces, es un poco de marketing, o bastante marketing y hype, este futuro al que nos quieren hacer ingresar un poco pateándonos los talones, porque lo que estamos haciendo ahora como sociedad en general, cuando masivamente le pedimos a OpenAI que genere estas interpretaciones de nuestras fotos, que eso también implica entregar fotografías personales, nuestros datos biométricos, en donde la foto que estamos subiendo a estos modelos generativos tiene nuestros metadatos y nuestros datos biométricos para que entonces nos devuelva una imagen al estilo de, parasitando la estética del estudio Ghibli y sus valores. En realidad refinamos el procesamiento computacional de los modelos que no son nuestros, son privados, y hacemos que funcionen mejor para suplirnos mejor según nuestros gustos y contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras de los distintos medios creativos. Entonces, ahí es el gran problema. Esto es como una ventana de tiempo donde se le da al cliente inmediatamente una satisfacción sin que sepa producir esas imágenes, pero muy rápidamente esas imágenes se pueden generar sin la necesidad de ningún trabajador en el proceso intermedio. Entonces, esta es una ventana de tiempo donde todo parece maravilloso para el cliente final, no tanto para quienes trabajamos, y dentro de poco también lo va a hacer de modo indefectiblemente negativo para los clientes también. Porque es imposible que con un desplazamiento tan masivo de personas en el ámbito laboral no sea afectada la economía, incluso de los que no pertenecen a la realización de estas obras, o sea, no son trabajadores del campo creativo, sino que son gente que lee, gente que compra libros, gente que ve películas y no participa en ninguna de ese estrato de la cadena productiva de estos bienes culturales. Pero en definitiva, si se resiente toda la masa de trabajadores del ámbito de bienes culturales, esa afectación va a llegar también a los que son solo clientes, aparentemente, o solo consumidores, aparentemente. En esa acción, digamos que pareciera ser inconsecuente.
¿Estás de acuerdo con esta entrevista que nos comentabas de Miyazaki cuando él declara, ¿no?, tajantemente que para él la inteligencia artificial es un insulto a la vida misma? Yo creo que este desarrollo tecnológico es como la culminación de todo un proceso de desarrollo técnico. Si miramos, ¿por qué? Porque si miramos la década del 90 y la primera década de los 2000, los desarrollos computacionales en términos de pintura digital, por ejemplo, sí tenían mucho que ver con la pintura tradicional, aunque se emulaban un montón de fases, pero después tenías, además de la imitación de cómo funciona cierta pincelada en el mundo real, imitada digitalmente, después tenías un montón de formas de procesamiento por cambio de vectores o por curvas de saturación o de saturación o de contrastes o lo que fuera, la posibilidad de también por marcos mayor o menor automatización el procesamiento de imágenes, ¿no? Eso aceleraba un montón los procesos. Ahora tenés como la aceleración total, que es que ya no tengas que pintar la imagen, sino que tengas que escribir para que dentro de todo lo engullido por la máquina se pueda entonces generar algún parámetro que la máquina pueda escupir como resultado. Esperá porque me perdí a dónde iba. Entonces, estamos en el punto donde toda esa aceleración total a partir de los medios digitales ahora encuentra la sustitución del trabajador que veía acelerados sus procesos dentro de los medios digitales hasta su desaparición. Yo conozco distintos artistas que trabajan muy adaptados a lo digital y que usan inteligencia artificial para procesar fotografías, por ejemplo, no sé, toman algunas fotos de objetos y las pasan por determinados filtros que la inteligencia artificial produce y le aceleran la estetización, la calibración o cierta texturización que hace al parámetro. Ya hay que hablar en todos estos términos para que se entienda qué es lo que está haciendo la máquina como intromisión al procesamiento de las imágenes en sí. Iba esto, a que ese modelo de inteligencia artificial que esta persona está utilizando para automatizar una parte de su desarrollo o producción de imagen está balanceado en función de unos criterios propios como usuario de esa tecnología. Ahora, muchos usuarios de IA para lo que utilizan la inteligencia artificial generativa es como para saltear la parte de bocetado, de exploración de imágenes, de composición de las imágenes. Y esto tiene una ventana de ingreso que a partir de la búsqueda en Google de los últimos 20 años se incorporó al hábito de los creativos en la parte de investigación. O sea, quienes buscábamos documentación para cierto vestuario de época, mobiliario, lo que fuera. Yo me dedico a ilustrar libros que a veces suceden en distintas épocas. Entonces, hay parte del material de investigación que sale de libros que tengo, que pude comprar en algún momento, y otra parte que surge de internet, de la búsqueda en distintos sitios. Bueno, pareciera que la inteligencia artificial generativa hoy te puede resolver la parte de documentación y de propuesta automatizada, impersonal, de la puesta general de tu escena, pero claro, esa escena está dada computacionalmente de un modo en donde vos no podés verificar las fuentes. Entonces esos vestuarios pueden estar llenos de sesgos que tienen que ver con cuántas imágenes se repitan de determinada cuestión estética en los datos de entrenamiento, y esa data histórica puede estar totalmente alterada. Además, vos no estás involucrado en el procesamiento compositivo de esa imagen en sí, sino que por ahí, por comando escrito o por un mínimo esquema, diste un poco las pautas de cuál es el punto de vista de la escena, pero la gestualidad de esos personajes, el movimiento de la escena, no sé, infinidad de cosas que uno interpreta y donde aparece la sensibilidad del artista, quedan totalmente obturadas. El público joven que esté usando esta tecnología y no haya tenido una experiencia previa de desarrollar las composiciones generales de sus escenas, o aunque sean muchos o pocos objetos, no va a darse cuenta cuál es el proceso sensible que se está obturando.
Yo que tengo más de 25 años de trabajo creativo como ilustrador o desarrollando personajes o vestuario para películas o lo que fuera, sí sé lo que se pierde ahí. En eso que parece un tiempo ahorrado en la juventud hoy, en realidad es un tiempo donde donde se expresa la interpretación sensible de la persona que investigó esas cuestiones, las dispone de una manera que sea efectiva simbólicamente o narrativamente o de modo poético. Es decir, una síntesis plástico-simbólica que aluda a la investigación hecha a priori, pero el dato de la investigación no es lo principal, sino la emoción extraída como síntesis pictórica, en el caso de la pintura o de la fotografía, en otros términos. Entonces, eso que aparece como acelerado, como un valor, en realidad es un disvalor en el sentido de que pasan varias cosas. Los que te encargan el trabajo saben que se puede acelerar el proceso de esta manera, y entonces ahora lo que hacen es ellos generar la comanda de esas primeras imágenes que te van a pasar a vos como trabajador para que entonces pintes en función de lo que ahora se te es bajado como línea dura por parte del que te encarga el trabajo. Con lo cual, la digitación de los resultados de esas imágenes por parte de estos dispositivos digitales probabilísticos hacen a la coerción y al encorsetamiento y a la condición de todo lo que veamos como material producido. Ahora el editor es el que está tan cerca del resultado final de la imagen que el espacio para trabajar que tiene el creativo es cada vez más encorsetado, cada vez más mínimo. Sobre todo en áreas de desarrollo de imágenes o de fotografías comerciales. Pero incluso también en lo pictórico puede pasar. Ahora una persona te quiere encargar un cuadro y dice, bueno, estas fotos que a mí me gustaron, las meto en un modelo generativo, le pido que me dé tal o cual variable y solo en el caso de que quisiera una pintura real, pintada por una persona, todo ese condicionante de modélico se lo pasa al pintor y el pintor ya queda supeditado muchísimo más que antes a la reproducción de algo que viene modelado por la máquina. Con lo cual las condicionantes en la pintura, en la ilustración, en todos los ámbitos creativos que las máquinas están haciendo aceleradamente es muy grande. Entonces ya lo estamos viendo, digamos, en los resultados incluso de muralismos que vemos en la ciudad que nos rodea, en este espacio donde estamos conversando, en las portadas de libros, y eso va engullendo la identidad de las ciudades, de lo que leemos, de los espacios que aparecen sobreinterpretados por la mercadotecnia que ahora está coercionada por algoritmos generativos. Entonces es una afectación, al menos en lo estético, tremenda, y eso tiene implicancias en lo político también. Porque la otra cuestión es que, porque no nos metimos en eso, en los desarrollos teóricos de investigación hay una proliferación de papers. México sobre todo tiene un plan de investigación, de desarrollo académico muy grande, como tienen otros países también, pero México sobre todo tiene un desarrollo institucional, educativo, en áreas terciarias o universitarias muy amplio. Todo eso se está automatizando por IA. Salen cantidad de papers en donde la intervención humana es más de supervisión y donde si este paper se lo puedo vender en la institución y justificar el sueldo que tengo como investigador, bueno, mejor, produzco 10 investigaciones al año y antes hacía una sola. Y eso implica que se llene también de un material no del todo refinado. Y sobre todo también se empieza a tercerizar la lectura de esos textos. Esos PDFs, papers validados por la institución, ahora yo los puedo capturar, meter dentro de un modelo generativo. El mismo Acrobat de Adobe ahora te ofrece la posibilidad de meter varios PDFs y vos decir, bueno, quiero que me hagas una extracción del material más valioso de estos 5 papers con esta perspectiva de lectura, cruzándolo con un texto que no está incluido dentro de este marco, y te puede salir ahí un derivado bastante convincente para una lectura a vuelo de pájaro, pero que después tanta validez institucional no tiene, ¿no? Entonces estamos precarizando las formas de producción, las resultantes de los valores teóricos que realmente pudieran tener esos escritos, y todo esto casi con una mínima intervención humana. Por lo pronto, para descansar y dormir la siesta un poco más, sirve, pero no va a servir para poder discernir el material valioso en los próximos años. Vamos a tener mucha porquería que leer
para poder extraer algún valor nutritivo. Y esa es la otra forma de manipulación social que estamos viendo, la sobreinformación y ahora la sobrecarga de información digital derivada o artificial sepulta el alcance que podamos tener de nuestros ojos respecto de la obra que realmente esté producida por personas, que nos pueda servir para investigar históricamente algún fenómeno. Por ejemplo, de mi trabajo, hace un año atrás, yo buscaba con determinado parámetro una obra propia y Google me arrojaba de 30 resultados de imagen, 16, o sea, más de la mitad eran imágenes generativas que yo no había pintado. Si alguien quisiera hacer una investigación sobre mi trabajo, va a tener que surfear o bucear entre medio de una catarata de imágenes artificiales que no me pertenecen, cuáles son realmente las piezas que yo creé para distintos proyectos. Entonces, incluso el trabajo de investigación, de tener algún más o menos lectura histórica sobre lo que está digitalizado. Imagínate si vamos a investigación de archivo, que bueno, en ese caso por ahí los archivos que se configuren dentro de las bibliotecas van a tener un filtrado mayor. Pero lo que querramos investigar en términos digitales por internet, y amigos, vamos a tener que hacer un trabajo de arqueología dificilísimo. ¿Qué dirías desde tu experiencia como artista? ¿Es lo intrínseco al arte? ¿Las cosas que la máquina no puede nombrar porque no puede vivirlas? Que justamente esta ya no expresa, El problema con estas máquinas es que siempre van a generar una respuesta a algo, a lo comandado, ¿no? Como si supieran, como si siempre hubiera un valor de verdad que pudieran producir. En realidad están obligadas a formular algo que complete la pregunta, algo que complete la sentencia que le da movimiento al funcionar de la máquina. En eso hay algo totalmente fuera de lo humano. Nosotros muchas veces no sabemos y la respuesta es no sé. La máquina no puede decir no sé. Entonces siempre da una respuesta aunque sea errónea. Ahí hay una diferencia, sobre todo con los que no tienen una compulsión a mentir, digamos en términos humanos, que la máquina, en la que la máquina se diferencia de nosotros. La máquina no tiene una experiencia. La máquina lo que tiene es una sobreadaptación por estímulos, por datos, por engullir datos, frente a los cuales sabe cómo responder siempre de alguna manera. Porque lo que hay es un cálculo. Pero ese cálculo no se basa en una experiencia que entonces permite responder a la pregunta de tu experiencia. Esa artificialidad que saltea la experiencia humana, el no saber, el tener una curiosidad y en ir a partir de esa falta a vivir algo, a reflexionar sobre esa vivencia, y eso es la experiencia, es la reflexión consciente a partir del lenguaje sobre algo vivido. Lo vivido no está en la máquina. Por ende, no hay falta, por ende hay sobreabundancia de resultados que no nos interesan, y la posibilidad de poetizar sobre todo es la que no tiene. La posibilidad del humor, más allá de que puede producir ciertos chistes que la verdad que no dan tanta gracia, pero hay algo que se parece a la inteligencia humorística, pero básicamente es el como sí de todo, es el como sí de la experiencia humana. Yo creo que eso es parte de lo angustiante de esta época, que lo estamos percibiendo como un fin de época, como todo esto que buscamos a partir de nuestra falta en las redes sociales y en las conversaciones o en las experiencias con los otros y que no está apareciendo, parece que estas máquinas lo van a inferir, ¿no? Como que este fin de época de todo lo que hemos pensado, producido, creado en el cine, en la literatura, en todas las disciplinas creativas a las cuales nos hemos abocado, bueno, ahora parece que somos invitados o forzados a delegar nuestras capacidades cognitivas en función de que la máquina remixe todo esto y lo nuevo va a aparecer como resultante de todo este remixado. Y en realidad lo que está desapareciendo es lo más valioso que los artistas, que los investigadores podemos aportar a la sociedad en esta contemporaneidad, que es nuestro punto de vista crítico. Eso es lo que hay de nuevo siempre en el arte, más allá de lo técnico. El tema es que
este entramado tremendo tecnológico que nos tiene por últimos terminales digitales en cuanto a nuestra huella digital presiona y hace funcionar esta máquina, ya más como clientes que como intérpretes, críticos, conscientes o como creativos. Es un entramado tan grande de mercados financieros, de trabajo precarizado, de precarización también en las áreas investigativas, que bueno, nos parece más fácil y más deseable resignarnos a delegar nuestra libertad, nuestra identidad como un ejercicio necesario, exhaustivo, valiente, absurdo también frente al monstruo que está delante puesto, que hace urgente una respuesta que discuta, una propuesta que discuta, que dispute los espacios de poder para que haya una continuidad del corpus social como un ente válido dentro de los organismos democráticos también. Esta tecnología, no nos olvidemos, viene también impuesta desde el ámbito político, en uno de sus grandes exponentes, que es Elon Musk, ya ahora metido dentro del Estado norteamericano, como alguien que de las corporaciones privadas tiene una injerencia directa en las políticas de Estado, en quienes se dicen defensores de la gran democracia en América, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión se cuenta sola, ¿no? Tenés a una especie de Lex Luthor de los grandes desarrollos tecnológicos ya directamente metido como parte del Estado, para garantizar la exclusión de los intereses de la órbita estatal o de la órbita de lo público, aunque no sé cuánto del orden de lo público queda en la estructura social norteamericana, para garantizar los negocios que si implican la exclusión de millones de personas, bueno, no los tiene con tanto cuidado. Por eso es necesario que nos podamos organizar para poner ciertos límites a esta cuestión. Si no, esto nos pasa por encima en todo sentido. Pues, Santiago, me parece que podemos cerrar la entrevista en este momento. ¿Alguna cosa que quieras agregar? No, quizás como última cosa, invitarlos a leer el manifiesto de arteesética.org y si quieren participar del grupo aportando información a cosas que vean que van sucediendo, o a trabajar activamente escribiendo artículos, haciendo análisis de distintas producciones que van surgiendo como modelos regulatorios, en fin, todo lo que va sucediendo respecto a inteligencia artificial, puedan hacerlo. Nos manejamos de modo libre, es una organización de creativos de distintos lugares de América Latina y de España, y siempre es bienvenida la aportación de miradas críticas que se quieran de distintas culturas también, para tener un relevo de qué es lo que está pasando en las distintas comunidades en distintos países. Y bueno, creo que un poco con todo lo que dije se entiende por dónde va la perspectiva activa, creativa, en función de aportar valor para todos y todas, dentro de los espacios donde nos compartimos bienes culturales, nuestras experiencias, nuestras historias, nuestros temores, nuestras derrotas y las victorias por venir, en el sentido de que podamos construir un marco de trabajo y de creación de valor más nutritivos para otra sensibilidad que hay que construir de vuelta, sobre todo en el ámbito artístico, ¿no? Perfecto.